La temperatura dentro de la cabaña de Esre Dalton se mantenía estable en 20 grados mientras casi 1 metro de nieve cubría el techo y el viento aullaba a más de 100 kilómetros por hora en el exterior. A través de la pequeña ventana podía ver el humo denso y desesperado que salía de la chimenea de Henry Blackwell a menos de medio kilómetro de distancia, y sabía exactamente lo que eso significaba. Su vecino estaba quemando su reserva de leña invernal a un ritmo suicida, intentando sobrevivir al tercer día de la ventisca que más tarde sería recordada como la peor tormenta invernal en la historia de los Apalaches. El año era 1867, y las montañas Blue Ridge del suroeste de Virginia estaban entrando en lo que se convertiría en uno de los diciembres más fríos en la memoria de cualquier habitante vivo de la región. Esre Dalton había sobrevivido 11 inviernos en estas montañas, cazando castores y martas a lo largo de los afluentes superiores del río New. Tenía 39 años, era competente con el hacha y el rifle, y poseía esa cautela metódica que mantenía vivos a los hombres en territorio donde el descuido significaba muerte segura. Había construido su cabaña 3 años antes usando técnicas que su padre le había enseñado en Tennessee, y se consideraba adecuadamente preparado para cualquier cosa que el invierno pudiera traer. Su hermano menor Thomas vivía a 3 kilómetros río abajo en una cabaña similar. Thomas tenía 34 años, estaba casado con 2 hijos pequeños, y trabajaba una pequeña parcela de tierra despejada además de mantener líneas de trampas. Los hermanos se veían semanalmente durante los meses de invierno, verificando suministros y compartiendo noticias de la dispersa comunidad montañesa que se extendía a lo largo de 25 kilómetros de valles y crestas. El 14 de diciembre de 1867, la temperatura cayó de 4 grados sobre cero a 13 bajo cero en menos de 6 horas. Un frente frío barrió desde el noroeste, trayendo cielos despejados y un frío brutal que penetraba cada hueco en cada pared de cada cabaña del valle. Esre pasó esa noche alimentando su chimenea constantemente, quemando media carga de roble partido solo para mantener su cabaña tolerablemente cálida. Aún así, la escarcha se formó en las paredes interiores cerca del suelo, y durmió completamente vestido bajo 2 mantas de lana y una piel de oso. La mañana siguiente, Esre caminó hasta la cabaña de Thomas para verificar cómo estaba la familia de su hermano. El humo de la chimenea de Thomas estaba ausente. Desde 50 metros de distancia, Esre supo que algo andaba terriblemente mal. El humo debería estar saliendo a borbotones de esa chimenea en una mañana tan fría como aquella. Corrió la distancia restante y encontró la puerta de la cabaña sin el cerrojo puesto. Dentro, la chimenea contenía solo cenizas grises y frías. La esposa e hijos de Thomas estaban acurrucados bajo mantas en el altillo para dormir, vivos pero peligrosamente helados y apenas conscientes. Thomas mismo no estaba en la cabaña. Esre encontró a su hermano a 20 metros de la puerta, congelado sólido en la nieve como una estatua macabra. Thomas aparentemente había salido durante la noche para recuperar más leña del montón exterior. Si había resbalado y golpeado su cabeza o simplemente se había desorientado en la oscuridad y el frío, Esre nunca lo sabría con certeza. Lo que estaba claro era que Thomas había muerto a la vista de su propio hogar mientras su fuego moría y su familia dormía sin saber que el padre nunca regresaría. Esre cargó el cuerpo de Thomas adentro y reinició el fuego con manos temblorosas que no temblaban solo por el frío. Pasó los siguientes 3 días en la cabaña de su hermano, ayudando a la viuda a organizar que los niños fueran a quedarse con su hermana en el valle inferior donde el clima era menos brutal. Enterraron a Thomas en una cresta con vista a su granja en una tarde amargamente fría con 6 vecinos presentes que apenas podían contener las lágrimas congeladas en sus rostros. Esa noche, de vuelta en su propia cabaña, Esre se sentó frente a su fuego y pensó largamente sobre qué había matado exactamente a su hermano. La respuesta obvia era el frío, pero Esre sabía que eso era solo la superficie de un problema mucho más profundo. Esre pasó el invierno de 1867 a 68 visitando cada cabaña en un radio de 15 kilómetros de su hogar. No estaba socializando ni buscando consuelo. Estaba estudiando metódicamente cómo la gente calentaba sus hogares y cómo sobrevivían los meses fríos que podían extenderse desde noviembre hasta marzo en las tierras altas. Lo que encontró fue un patrón de ineficiencia desesperada que la mayoría de las familias montañesas simplemente aceptaban como el precio inevitable de vivir en la naturaleza salvaje. Cada cabaña usaba exactamente el mismo enfoque básico que había fracasado tan espectacularmente con su hermano. Una chimenea construida de piedra o arcilla ocupaba una pared. La madera ardía constantemente durante el clima frío. Las familias dormían tan cerca del fuego como la seguridad permitía. Y a pesar de todo este esfuerzo, la gente se congelaba con regularidad aterradora. La cabaña de Henry Blackwell era típica de lo que Esre encontró en todas partes. Henry era un granjero y cazador competente que había vivido en estas montañas durante 15 años y conocía el terreno tan bien como cualquiera. Su cabaña estaba bien construida según los estándares convencionales, con troncos ensamblados en las esquinas y sellados con barro y musgo entre las juntas.
Su chimenea tiraba adecuadamente, y mantenía varias cargas de leña partida apiladas bajo un tejadillo junto a su cabaña para protegerla de la lluvia y la nieve. Pero cuando Esre visitó una tarde de enero, el interior de la cabaña de Henry estaba lleno de humo a pesar de que la chimenea funcionaba. La temperatura a 3 metros de la chimenea era quizás 7 grados sobre cero. La esposa e hijos de Henry llevaban capas de ropa dentro de la casa como si estuvieran en el exterior. La escarcha cubría las paredes de la cabaña en cualquier lugar donde el calor de la chimenea no alcanzara directamente. Henry estaba quemando aproximadamente una carga completa de leña cada 5 días solo para mantener estas condiciones marginalmente sobrevivibles que nadie cuestionaba porque todos vivían exactamente igual. Esre hizo preguntas detalladas que ningún visitante había hecho jamás. ¿Cuánta leña cortaba Henry cada año? Aproximadamente 15 cargas. ¿Con qué frecuencia se apagaba el fuego durante la noche? Nunca intencionalmente, pero había sucedido 3 veces ese invierno cuando la familia dormía demasiado profundamente para mantenerlo. ¿Qué sucedía cuando el fuego se apagaba? La cabaña se volvía peligrosamente fría en menos de 2 horas. ¿Cuánto tiempo podrían sobrevivir si quedaban atrapados dentro durante una tormenta severa? Quizás 4 o 5 días antes de que los suministros de leña se agotaran y el racionamiento se volviera necesario. Henry respondió estas preguntas con irritación creciente que apenas disimulaba. Todo el mundo sabía que las cabañas eran frías. Todo el mundo sabía que la calefacción requería quemar leña constantemente. Todo el mundo sabía que los inviernos eran peligrosos. Estos eran simples hechos de la vida en la montaña que nadie cuestionaba. Porque Esre estaba haciendo preguntas tan extrañas como si hubiera alguna alternativa que todos los demás hubieran pasado por alto durante generaciones. Esre comenzó a tomar notas en un pequeño diario que compró a un comerciante ambulante. Registró tasas de consumo de leña, tamaños de cabañas, dimensiones de chimeneas y estimaciones de temperatura con la precisión de un científico estudiando un fenómeno natural. La gente pensaba que su comportamiento era extraño, una manifestación del duelo por la muerte de Thomas que eventualmente pasaría. La gente de montaña estaba acostumbrada al comportamiento excéntrico de hombres que habían perdido familiares de maneras traumáticas. Toleraban sus preguntas y mediciones con simpatía paciente, convencidos de que eventualmente volvería a la normalidad. Para principios de la primavera de 1868, Esre había llenado 30 páginas con observaciones y cálculos meticulosos. Había identificado el problema central con claridad absoluta. La calefacción convencional por chimenea era fundamentalmente ineficiente de maneras que nadie había cuestionado jamás. El calor subía directamente por la chimenea hacia el cielo. El humo llenaba los espacios habitables envenenando lentamente a las familias. El consumo de leña era masivo hasta el punto de requerir meses de trabajo solo para acumular suficiente combustible. El control de temperatura era imposible, oscilando entre extremos que hacían la vida miserable. Y el sistema requería atención humana constante que se volvía letal si esa atención fallaba por cualquier razón, exactamente como había sucedido con Thomas. Lo que Esre necesitaba era un enfoque completamente diferente. No una chimenea mejorada, sino un sistema completamente nuevo basado en principios diferentes. En abril de 1868, Esre viajó a Charleston buscando información sobre métodos alternativos de calefacción. Visitó bibliotecas, habló con constructores, y estudió diseños de estufas europeas que prometían mayor eficiencia. Lo que encontró confirmó sus sospechas. Existían sistemas que almacenaban calor en masa térmica, que separaban el humo del espacio habitable, que requerían menos combustible y menos atención constante. Pero estos sistemas requerían materiales y habilidades que no existían en las montañas remotas donde vivía. De regreso en su cabaña, Esre comenzó a diseñar algo nuevo, un sistema que combinara los principios de eficiencia térmica que había aprendido con los materiales y técnicas disponibles en su entorno inmediato. La idea central era simple pero revolucionaria. En lugar de tener el fuego dentro de la cabaña donde el humo contaminaba el aire y el calor escapaba por la chimenea, ¿qué pasaría si el fuego estuviera fuera de la cabaña pero conectado a ella por un túnel que transportara solo el calor sin el humo? La colina detrás de su cabaña proporcionaba la oportunidad perfecta. Esre planeó excavar un túnel horizontal en la ladera, construir una cámara de fuego al final del túnel, y dirigir el aire calentado hacia su cabaña a través de aberturas en el suelo. El fuego estaría protegido de la intemperie dentro del túnel, el humo saldría por una chimenea separada lejos de la vivienda, y el calor viajaría por el túnel hacia el interior de la cabaña donde se liberaría gradualmente. La excavación comenzó en mayo de 1868 y continuó durante todo el verano. Esre trabajó solo, cavando a través de tierra y roca con pico y pala, removiendo escombros con una carretilla improvisada. El túnel se extendía casi 10 metros en la ladera,
descendiendo ligeramente para que el aire caliente subiera naturalmente hacia la cabaña por convección térmica. Las paredes del túnel fueron reforzadas con troncos horizontales colocados como costillas, previniendo derrumbes y creando una estructura permanente. La cámara de fuego al final del túnel fue construida con piedras cuidadosamente seleccionadas, creando un espacio donde la leña podía arder intensamente mientras el calor se canalizaba hacia la cabaña. Una chimenea separada, construida sobre la cámara de fuego pero saliendo por la ladera de la colina lejos de la vivienda, eliminaba el humo sin contaminar el aire interior. El sistema estaba diseñado para que Ezra pudiera acceder a la cámara de fuego a través del túnel, alimentando el fuego sin exponerse a las tormentas que azotaban el exterior. Donde el túnel llegaba a la cabaña, Ezra construyó una serie de aberturas en el suelo de madera que permitían que el aire calentado subiera hacia el espacio habitable. Estas aberturas podían cubrirse parcialmente para controlar el flujo de calor, proporcionando algo que ninguna chimenea convencional ofrecía: regulación de temperatura real que no dependía de quemar más o menos leña sino de gestionar el flujo de aire ya calentado. Las primeras pruebas del sistema revelaron resultados que superaron las expectativas más optimistas de Ezra. Un fuego modesto en la cámara de combustión producía calor suficiente para mantener la cabaña confortablemente cálida durante horas después de que las llamas murieran. El aire interior permanecía completamente libre de humo porque la combustión ocurría fuera de la vivienda con su propia chimenea de escape separada. Y lo más importante, el sistema podía mantenerse sin salir al exterior durante las tormentas, eliminando exactamente el peligro que había matado a Thomas. Sus vecinos observaron la construcción con escepticismo que oscilaba entre la curiosidad y la burla abierta. Henry Blackwell visitó en octubre cuando el sistema estaba casi terminado y examinó el túnel con expresión incrédula. «Mucha excavación y construcción para cuando tienes una chimenea perfectamente buena», comentó con tono condescendiente. «Podrías haber construido una chimenea más grande con menos esfuerzo y conseguir el mismo resultado». Ezra explicó pacientemente que no era el mismo resultado, que su sistema proporcionaba aire sin humo, usaba menos leña y mantenía calor estable durante horas. Henry se encogió de hombros con la certeza de quien sabe que tiene razón sin necesidad de evidencia. James Pritchard, un anciano de 62 años que era uno de los primeros colonos del valle, fue más reflexivo durante su visita. Examinó la entrada del túnel cuidadosamente, sintió el aire cálido que subía por las aberturas del suelo, e hizo preguntas detalladas sobre los métodos de construcción. «El sistema funciona», admitió finalmente con un asentimiento lento, «pero soy demasiado viejo para cavar túneles. Si tuviera tu edad, quizás lo intentaría, pero a los 62 me quedaré con lo que conozco aunque sea inferior». El consenso permaneció sin cambios durante todo el invierno siguiente. El sistema de Ezra funcionaba, pero el esfuerzo requerido excedía lo que la mayoría de los hombres estaban dispuestos a invertir en algo que contradecía generaciones de tradición establecida. Los vecinos continuaron quemando cantidades masivas de leña mientras respiraban humo y se congelaban en las esquinas de sus cabañas, convencidos de que así era como debían ser las cosas. El sistema de tormentas que se conocería como la ventisca del 69 llegó el 9 de febrero con poca advertencia. Las temperaturas habían sido moderadas durante 3 días, derritiendo nieve y creando falso optimismo de que lo peor del invierno había pasado. Luego el viento giró hacia el noroeste y la temperatura cayó casi 20 grados en 4 horas. La nieve comenzó a caer al mediodía del 10 de febrero. Para el atardecer, la visibilidad se había reducido a apenas 6 metros. Para medianoche, la velocidad del viento superaba los 100 km por hora, creando ventisqueros que enterraban cercas y pilas de leña por completo. La temperatura descendió a 25 grados bajo cero y siguió bajando. La tormenta se intensificó durante los días 11 y 12 de febrero sin mostrar signos de debilitarse. Dentro de la cabaña de Ezra, su esposa Ruth se sentaba junto a la mesa remendando ropa mientras él mantenía su diario a la luz de las velas. La temperatura interior se mantenía en 20 grados estables como si la tormenta apocalíptica del exterior no existiera. El único sonido más allá del viento aullando afuera era el susurro suave del aire calentado subiendo a través de las aberturas del suelo. Ezra se arrastraba por el túnel 2 veces al día para añadir leña a la cámara de fuego. El túnel lo protegía de la ventisca completamente. Podía atender el fuego en mangas de camisa mientras afuera la tormenta mataba cualquier cosa expuesta en cuestión de minutos. A través de la pequeña ventana, cuando el viento despejaba brevemente el aire, Ezra podía ver la cabaña de Henry Blackwell a menos de medio kilómetro de distancia. Humo espeso brotaba de la chimenea de Henry, la salida desesperada de un fuego siendo alimentado constantemente por una familia aterrorizada. Ezra sabía lo que ese humo significaba. Henry estaba quemando leña tan rápido como podía partirla, intentando evitar que su familia muriera congelada. A ese ritmo, su suministro duraría quizás una semana más si tenía suerte.
El 14 de febrero, el quinto día, la tormenta finalmente cedió. El viento disminuyó a ráfagas ocasionales. La nieve dejó de caer. El sol apareció brevemente entre nubes que se dispersaban lentamente. Ezra se puso ropa pesada y raquetas de nieve y comenzó a verificar el estado de sus vecinos con el corazón encogido por lo que temía encontrar. Llegó primero a la cabaña de William Garrett, un joven trampero de 26 años que había rechazado el sistema de Ezra como demasiado trabajo para un soltero. La puerta estaba bloqueada por un ventisquero de casi 2 metros. Ezra excavó y entró con dificultad. William Garrett yacía congelado en el suelo junto a su chimenea muerta y fría. La temperatura interior de la cabaña era de 6 grados bajo cero. William había agotado su suministro de leña el cuarto día y murió durante la noche sin que nadie supiera que necesitaba ayuda. La familia Blackwell estaba viva pero en condiciones desesperadas. Les quedaba leña para quizás 2 días más de aquella tortura helada. La cabaña de James Pritchard estaba llena de humo por una chimenea parcialmente bloqueada por la nieve, y su esposa apenas podía respirar entre toses que sacudían todo su cuerpo. La primavera de 1869 reunió a los sobrevivientes para enterrar a William Garrett y contabilizar las pérdidas en los asentamientos de montaña. 7 personas habían muerto durante la ventisca por frío, inhalación de humo o exposición intentando recuperar leña del exterior. Docenas más habían sufrido congelación o daño respiratorio permanente. Cada familia había quemado sus suministros de leña a tasas catastróficas que dejaron a muchos sin reservas para el resto del invierno. James Pritchard llegó a la cabaña de Ezra en abril con preguntas específicas y un cuaderno en mano. Quería medidas, especificaciones de madera, técnicas de excavación y recetas de sellado. Ezra proporcionó toda la información libremente. Para finales de verano, James tenía un sistema funcional que mantuvo su cabaña cálida durante el siguiente invierno usando la mitad del consumo de leña anterior. Henry Blackwell vino en junio con el orgullo tragado por la necesidad que ya no podía ignorar. «Enséñame a construir lo que construiste», dijo simplemente sin más argumentos ni excusas. La frase calefacción Dalton comenzó a aparecer en conversaciones por toda la región. Algunos lo llamaban calentamiento por túnel. Tramperos y colonos que construían nuevas cabañas incorporaban el diseño como si siempre hubiera sido parte de la tradición local. El conocimiento se extendió libremente porque Ezra se negó a guardarlo para sí mismo. Consideraba la información demasiado valiosa para acapararla cuando podía salvar vidas. Ezra Dalton murió en 1891 a los 64 años, pacíficamente mientras dormía, rodeado de familia en una cabaña cálida y libre de humo. Fue enterrado junto a su hermano Thomas en la cresta con vista al valle. Su lápida no mencionaba túneles ni sistemas de calefacción. Pero dispersas por las montañas Blue, cabañas abandonadas todavía muestran evidencia de túneles de troncos horizontales extendiéndose hacia las laderas, monumentos silenciosos a la innovación nacida de la tragedia y el conocimiento compartido libremente para salvar vidas.